Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en La Espuma de los Días. Quédese porque tenemos varios temas. ¿Cuántas veces usted ha escuchado hablar de Alcohólicos Anónimos? Y siempre nos preguntamos, ay, ¿qué es eso? ¿Por qué sirve? Si sirve o no sirve o de qué se trata. Siempre conocemos a alguien, a un amigo, algún conocido que haya estado ahí, pero siempre nos preguntamos, vemos esas casas donde están anunciando y decimos, ¿de qué se trata? Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. También tenemos algunas notas, tenemos datos interesantes, así como recomendaciones literarias de las novedades que nos llegan. Quédese con nosotros. Aquí se encuentra en todas nuestras plataformas, en Instagram, X, Facebook, YouTube, TikTok, Trends, en cualquiera de ellas lo vemos, lo leemos y lo escuchamos. A mí me encuentra como Neira Moncayo en cualquiera de ellas. Y Claudia Franquis, ¿qué nos traes el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Ney? Pues fíjate que en marzo se realizó el conversatorio Alcohol del consumo a la violencia en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, desde luego surgieron muchos temas, muchos datos interesantes. Si me permiten, les voy a dar tres. Por ejemplo, los casos de dependencia al alcohol entre los adolescentes es similar entre hombres y mujeres en una relación de 1 a 1, mientras que en los adultos la proporción es de 7 hombres por una mujer. Ahora, el consumo del alcohol genera un doble riesgo de desarrollar un trastorno depresivo y de ansiedad, y la dependencia del alcohol cuadriplica el riesgo de depresión. Por ejemplo, las mujeres primero empiezan por un periodo de depresión y generalmente después transitan a un problema de alcoholismo, contrario a los hombres, que primero es el problema de alcoholismo y después deriva en un problema de depresión. En México, donde alrededor de 20 millones de personas sufren de alcoholismo, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias, Claudia. May. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Arturo Sabines, presidente de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo está? Feliz de estar contigo, Neira, muy agradecido por la oportunidad que le dan a AA en este espacio. ¿Y qué es eso de Alcohólicos Anónimos? Bueno, Alcohólicos Anónimos somos una comunidad de hombres y mujeres que ya el siguiente año, el 2025, cumplirá 90 años Alcohólicos Anónimos World Service, y que desde hace 90 años ayuda a hombres y mujeres que tienen problemas con su manera de beber a mantener la sobriedad. Esencialmente, en la manera más resumida, eso es AA, un grupo de hombres y mujeres que, basados en su propia experiencia, sin ningún tipo de servicio profesional, porque no somos un servicio profesional, simplemente a través de un grupo de ayuda mutua donde nos escuchamos, donde platicamos entre mujeres y hombres la experiencia que pasa cada persona por el consumo de bebidas alcohólicas para mantener la sobriedad por lo menos el día de hoy, cada 24 horas. ¿Y qué porcentaje tienen ustedes de éxito en la gente que está en Alcohólicos? Bueno, es complicado hablar de éxito en términos de estadística porque en AA no llevamos, por ejemplo, expedientes, no tenemos la posibilidad de darle un seguimiento puntual a cada persona. Sin embargo, sí te podría decir que estudios que se han hecho por fuera hablan de una efectividad cuando menos del 30% de las personas que ingresan y mantienen la sobriedad. Nosotros lo que sí hacemos son encuestas que nos permiten ir viendo cómo va comportándose nuestra población y vemos justamente que la gran mayoría de la gente que se queda en AA mantiene la sobriedad por muchos años. El grueso de nuestra población, del que conforma los grupos, tiene entre 10 y 20 años de sobriedad. Es decir, para quien realmente se permite vivir la experiencia, dejarse ayudar, es una extraordinaria herramienta para mantener la sobriedad. ¿Y en qué consiste el método, las reuniones? Es una gran pregunta, muchas gracias por hacerla, te platico. Alcohólicos Anónimos surge, ya te decía yo, hace 89 años, cuando dos personas, Bill W. y el Dr. Bob, se encuentran y se dan cuenta que al platicar entre ellos sus experiencias como alcohólicos, les ayuda a mantener la sobriedad. Ese evento, Neira, es un aporte histórico a la humanidad porque surge de ahí el concepto de ayuda mutua.
El concepto de ayuda mutua son espacios donde las personas se sienten en confianza, y hay que decirlo, en el caso de Alcohólicos Anónimos, insistimos mucho en esta parte, sin estigmatización, sin clasificar o designar algún atributo a las personas en lo absoluto. En AA tenemos personas de diferente etnia, tenemos personas de diferente religión, de diferente raza, personas que tienen algún tipo de preferencia u orientación sexual, hay hombres, mujeres, no hay el más mínimo criterio de discriminación en lo absoluto, es decir, cualquiera puede participar, cualquiera que reconozca que tiene problema con su manera de beber. Y ese concepto de ayuda mutua es sentarse, poder platicar entre todos, tener la oportunidad de hablar y compartir esas experiencias, identificarme en el otro, en la otra, para saber que yo he pasado por algo similar y que ahí puedo recuperarme. A partir de ahí surge algo que se conoce como el programa de 12 pasos y que ha sido reproducido en diferentes tipos de organizaciones, que es una especie digamos, de diagrama que te permite a ti reconocer todo lo posible que has hecho para mantener la sobriedad y poder alcanzarla. El primer paso, el primero, es el más difícil, y es reconocer que eras impotente ante la bebida. Ese primer paso es fundamental, porque en la parte de la ciencia, dirían los psicólogos, hablaríamos de Prochaska y Di Clemente, que hablan de los diferentes estadios, es la precontemplación. ¿Cuánta gente contempla y dice, y a lo mejor sí tengo un problema con mi manera de beber, pero no das el paso? ¿Cuántas veces tu mamá, tu pareja, tu esposo, tu hija te han dicho que tienes problemas y no lo haces? Vencer ese paso es muy difícil porque dice nuestra literatura, es aceptar la derrota, es reconocer que no pudimos. Pero cuando la gente se acerca a un grupo de AA y se da cuenta que ese primer paso tan difícil, tan complicado que lo veíamos, no lo es, porque te das cuenta que todos los demás lo han reconocido, es el primer paso para tener una nueva vida a partir de ese momento. ¿Cómo saber que necesitamos ayuda? Es la pregunta fundamental para mucha de la gente que nos oye y gracias por hacerla. Mira, hay muchas señales, muchas señales. La principal yo diría que cuando consumir bebidas alcohólicas afecta ya tu dinámica, es que es la principal señal. ¿Y qué podemos decir? Podemos hablar de un estudiante que de repente empieza a tener un claro bajo rendimiento escolar porque se pasó el fin de semana en fiesta y de repente el lunes no está la tarea, no está el reporte, no preparó el examen. En el caso de un adulto, a lo mejor que va a trabajar, el clásico San Lunes. Mi esposa me hacía alguna vez una observación que caí en cuenta, me decía, ¿sabías que los lunes cuando salgo de la casa no encuentro tanto tráfico como los martes? Y platicábamos justamente de ese famoso San Lunes que mucha gente hace, producto justamente de ese patrón. En México, cuando tú revisas las encuestas nacionales de consumo, te das cuenta que México no es un país de consumo diario de alcohol, como sí lo son otros países, particularmente en Europa y sobre todo Europa del Este. Pero sí somos un país que tiene un patrón de riesgo que se conoce como consumo excesivo. ¿Y cuándo se da ese consumo excesivo? El fin de semana, particularmente el fin de semana. Y el mexicano que es tan fiestero le pone nombres a los días, ¿no? El jueves, el sabadrink, y sobre de esa dinámica nos vamos. Bueno, lamentablemente cuando tú revisas las encuestas, vemos que si no tenemos un consumo diario, si hay un consumo excesivo. El patrón de consumo excesivo, para que la gente lo sepa, en las mujeres es 4 o más copas por ocasión y en los hombres 5 o más copas por ocasión. Y cuando tú sabes que alguien sale de fiesta, no bebe 3, no bebe 4, no bebe 5, bebe mucho más. Ese patrón justamente debe ser una señal para que la gente diga, oye, sí, yo bebí de más este día, tuve un problema al otro día, tengo lapsus de que no recuerdo cosas que pasaron. Son señales muy claras, particularmente, insisto, cuando afecta directamente tu dinámica. Y otra, la más recurrente, la más común, cuando la gente que nos rodea, que nos quiere, nos empieza a decir, nos empieza a alertar, oye, como que te pasaste, oye, como que lo estás haciendo muy frecuente, oye, ¿te has percatado? Porque además, hablando de estereotipos, la gente suele asociar que el alcohólico es aquel que se descontrola y está tirado en la calle, abandonado, porque ese es el alcohólico. Yo no. Y lamentablemente no es así. Hay alcohólicos funcionales en la mayor parte de las sociedades, personas que trabajan, que estudian, que son responsables de ciertas cosas, pero que al final tienen problemas con su manera de beber, no logran contenerse. Y es que es muy dado el mexicano a decir, yo lo controlo, yo sé hasta dónde, no, pues si nada más soy social. Y eso es una mentira, ¿no?
Es un autoengaño y lo vivimos cotidianamente. Te decía yo justamente, tú lo acabas de decir muy bien, soy social, ¿no? ¿Y qué es social? O sea, si somos sujetos sociales permanentemente, ¿no? Si interactuamos en diferentes contextos, cuando la persona Claro. acude el fin de semana a una fiesta, hemos llegado al punto en que muchas personas, fíjate, testimonios de compañeros dentro de AA, gente que con lo que tú dices, o sea, decía, es que yo empecé particularmente socialmente, lo hacía inclusive en el trabajo, para cerrar algún negocio, vamos a la comida y festejar, para ir con el inversor, festejaban y lo hago en ese contexto, ¿no? Lo hago para mantener al cliente contento, ¿no? Y ese autoengaño de decir, solo lo hago por este tipo de circunstancias sociales, es negarte a ti mismo ese problema. Y ahí yo creo que ese paso tan difícil, uno tiene que hacer un juicio muy, muy estricto consigo mismo de saber si te ha afectado o no te ha afectado como bebes. Por ejemplo, no es fácil que acepte un grupo de bebedores a la gente que no bebe para estar compartiendo. Son los mismos chistes, las mismas es. La diferencia es que uno toma refresco, agua y el otro bebida. ¿Por qué no es aceptado? Fíjate que justamente estamos haciendo estudios en la materia, en otros lados, viendo evidencia que empieza a asociarse, por ejemplo, en el caso de los hombres, hay un constructo muy fuerte hacia el concepto de masculinidad, de virilidad, ¿no? Pareciera que el que más bebe es el más hombre, es el que más aguanta, es el mejor estereotipo de la masculinidad, ¿no? Y lamentablemente esto conlleva a otro tipo de consecuencias, ¿no? Y tú lo decías bien, está la presión de pares, ¿no? La presión de amigos, ¿no? De, oye, vamos saliendo del trabajo, vamos a ir acá, o vamos a la hora de la comida, vamos a ir para allá, o los estudiantes que dicen, oye, no entres a la clase, vamos a celebrar. Vencer esa presión de pares es muy complicado, ¿no? Es difícil porque es decir, entonces no soy aceptado, no formo parte de, y muchas veces por esa ideación de decir, yo quiero formar parte, ser considerado como un miembro más, particularmente en la adolescencia, que hay una necesidad de una búsqueda de identidad, suele ser una de las formas en las que más se aproxima la gente al consumo de sustancias psicoactivas en general, en este caso en particular de alcohol, que es la principal droga de impacto de consumo de cualquier otra sustancia. ¿Cómo llegamos a AA? O sea, hay que sacar cita, hay que llegar, hay que tocar la puerta. Eso es por un lado. Y por el otro, siempre hay a veces pena, ¿no? A veces, o sea, vergüenza, a veces culpas, pues para reconocer que se necesita ayuda. ¿Y cómo llegar al lugar indicado? Y voy a hablar de esto. Lugar indicado me refiero a aquellas personas que traen resistencias y que dicen, no, es que esto solo le pasa a los de clase baja, a los de clase alta, a los jóvenes, a los viejos, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar el lugar donde, porque ya cuando uno se hace empático con el mal, no importa de la edad, no importa o sea, el género, no importa, ¿no? Te unes, pero uno trae mucha resistencia para llegar. Bueno, a la primera pregunta, no hay que hacer cita en lo absoluto para nada. Nosotros, hay que decirlo, Alcohólicos Anónimos somos una asociación civil en México, somos la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y estamos presentes en más de 13,500 grupos. Somos la asociación civil más grande en todo el país. Estamos en localidades en donde a veces no hay un centro de salud, pero sí hay un grupo de AA. ¿Cómo puede alguien pedir ayuda? Simplemente acudiendo al grupo, acercándose, ver que diga Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y pedir información. Y cualquier persona, cualquier compañera, compañero que esté ahí, le va a dar la información de la manera más expedita para que sepa. A la segunda pregunta, ese es el reto, ¿no? Lo que nos interesa mucho es que la gente reconozca, y para hacerlo nosotros damos, por ejemplo, pláticas informativas en muchos espacios, particularmente en centros de salud, que los hospitales nos prestan mucho las salas de espera para poder abordar a la gente, las empresas se nos acercan también y tenemos esa posibilidad, pero yo invitaría a la comunidad en general, si tú crees que tú o tu familiar tiene problemas con tu manera de ver, acércate a AA. Acércate solo para recibir información, para que te des cuenta que ese proceso en el que tú estás considerando, como tú bien refieres, esa negación de decir, híjole, y aquí hay que decirlo, sobre todo para las mujeres, porque en las mujeres hay un doble estigma todavía. Si para el hombre alcohólico hay un problema con el estigma, para la mujer es todavía más fuerte, porque es mujer y es alcohólica. Y eso, creo que no conozco mujer de AA. O sea,
son anónimos. Entonces, o sea, que diga y eso, porque hombres sí conozco. Es un problema emergente en nuestro país, viene creciendo, tú revisas las encuestas y viene creciendo, y como te decía, si bien no tenemos expedientes, sí tenemos encuestas, y hoy en día te puedo decir que 2 de cada 10 miembros de Alcohólicos Anónimos son mujeres. Dinos esto de los 12 pasos. Mira, el programa de 12 pasos es justamente un esfuerzo que hicieron el doctor Bob y Bill para decir qué tenemos que hacer para poder mantener la sobriedad. No basta que conversemos y platiquemos, sino tenemos que. Y el primer paso es reconocer eso, que somos impotentes. El programa de los 12 pasos, sobre todo, quiero dejarlo muy en claro, es muy espiritual. No es religioso, porque no mantenemos una religión. Cualquier persona de la religión que sea, y a nivel mundial Alcohólicos Anónimos tiene de todas las religiones miembros, no es un programa religioso, pero sí habla de un poder superior. Y esto es reconocer y depositar en ese poder superior, como sea que tú lo entiendas, como tú lo comprendas, esa ayuda para mantenerte en la sobriedad. Hacer un inventario de todo aquello, resarcir el daño a las personas que lastimamos con nuestra manera de beber. Y finalmente, que esto es fundamental, hacer un servicio. Nosotros llamamos servicio a esta transmisión del mensaje. Este espacio que tú nos das, que nos permites estar aquí con tu audiencia, para nosotros es fundamental porque es transmitir el mensaje para aquel que todavía está sufriendo con su manera de beber. Eso lo hacen todos los días hombres y mujeres que pertenecen a Alcohólicos Anónimos en nuestro país. Y eso va de la mano, y quiero señalarlo porque no son solo 12 pasos, son 12 conceptos y 12 tradiciones. Tenemos un programa integral que te permite no solo identificar aquellos pasos, sino además decir cómo mantenemos nuestra comunidad unida y al final cómo damos. Por último, cerrar, tenemos un logotipo que toda la gente lo reconoce, que es este círculo con un triángulo, con una doble A, que tiene 3 palabras, y esas 3 palabras, Neira, son nuestro legado, que son unidad, servicio y recuperación. Sobre todo, el servicio es esto, que la gente que empieza en AA, desde servir una taza de café, que así le llamamos, desde el que sirve una taza de café, hasta el que decide ir a un grupo, a una comunidad, a dar el mensaje y decir, aquí estamos para quien quiera. Este libro, que es uno de los libros más editados en el mundo, que traemos para ti, lo obsequiamos. A la gente que se acerque, que quiere saber qué es AA, lo obsequiamos para que sepan justamente qué hace Alcohólicos ¿Y Anónimos. si pueden hablar de los 12 pasos? Sí, por ¿Abordar supuesto. cada paso? Entonces, ¿regresas? Sí, por ¿A supuesto. hablar de cada uno de ellos? Así es. Y claro, la experiencia y todo se va viviendo, pero para que la gente pues sepa, ¿no? De con qué se va a encontrar. Y solo antes de poder concluir, cerrar, ¿con qué no es AA? Que la gente ¿qué no es? Sí, exacto. No somos anexos. No. Eso es muy importante que la gente, no somos anexos, no somos granjas, no somos grupos de retiro, no somos grupos que se autodenominan cuarto, quinto paso, no somos eso, no somos unidades profesionales, no recibimos donativos, no somos beneficencia, nos mantenemos a partir de las cuotas propias que cada persona que ingresa va aportando, que le denominamos la séptima. No nos prestamos a ningún tipo de controversia, no estamos ni a favor, en contra absolutamente de nada. Nuestro único objetivo es ayudar a hombres y mujeres que aún tienen problemas con su manera de beber exclusivamente. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque lamentablemente se suele asociar mucho el nombre de AA a los anexos o a las granjas, que no lo somos. Y respetamos cualquier esfuerzo, pero sí dejar en claro que nosotros no internamos a la gente, somos grupos tradicionales que se sonan hora y media todos los días, y que a partir justo de nuestro programa ayudamos a mantener la sobriedad solo por hoy. Y es que es algo básico, que la gente tenga intención de quererlo hacer. Eso es parte del reconocer y quererlo hacer. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros para hablarnos de esto, y yo te quiero invitar para que regreses y vayamos desmenuzando esto de los 12 pasos y veamos pues de qué se trata. Gracias, maestro Juan Arturo Sabines Torres, presidente de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Igual, y me traes algunos testimonios, les cubrimos por esta parte del anonimato, si quieres, y lo podemos hacer para que la gente se entere. Yo de verdad conocí un super notario que bueno, pues ya falleció, ya está en el cielo, fue ya muy, muy grande, ya de edad y todo. Sin embargo, él, pues yo ya lo conocí sobrio y me contaba todas las historias, y la familia iban a Lanón, ¿se llama? Así es, para los familiares, y una familia hermosa que les mando saludos hasta un estado de la República. Y también recientemente conocí a otra persona que es la pareja, una amiga, y que en verdad es un gran sujeto que, gracias a Dios, pues ha dejado
esto en el pasado. Con gusto venimos y traemos testimonios de compañeras también para que te des cuenta pues. y que tu audiencia vea que es un problema en el que no reconoce, como tú decías, ni género, ni condición social, ni académica, y que todos podemos salir adelante. Y nos cuentas de los padrinos y de todo eso. Con todo gusto, muy agradecido contigo. Muchísimas gracias y vamos a una cápsula. ¿Te gustan las bebidas alcohólicas? Pues a tu hígado no, y podrías sufrir las consecuencias del exceso. El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo humano. Es necesario para cientos de procesos corporales, incluida la descomposición de toxinas como el alcohol. Es el primer órgano que entra en contacto con el alcohol que nos bebemos. Por eso, no es de extrañar que sea el más susceptible a sus efectos. Al principio, el alcohol engrasa el hígado. Esta grasa hace que se inflame e intenta curarse y produce tejido cicatricial. Si esto no se controla, todo el hígado puede convertirse en una malla de cicatrices con pequeños islotes de hígado bueno, entre ellas la cirrosis. Dejar de beber también tiene efectos positivos sobre el sueño, la función cerebral, la tensión arterial. Evitar el alcohol durante tiempos prolongados reduce el riesgo de padecer varios tipos de cáncer, incluidos el de hígado, páncreas y colon, así como el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. El hígado tiene un poder asombroso para repararse a sí mismo después de haber sido dañado. Si quieres cuidar tu hígado, no bebas alcohol. Si aún así lo haces, bebe con moderación y pasa de 2 a 3 días sin alcohol a la semana. Así no tendrás que confiar en el poder mágico de autocuración del hígado para mantenerte sano. ¿Y qué nos traes? Pues la efeméride de hoy hace un año, Reino Unido celebra el primer aniversario de la ascensión al trono de Carlos III. Una ceremonia histórica. Ascendía al trono tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel, luego de un reinado de 70 años, un periodo que ha sido complicado, un año de escándalos, de dudas y sobre todo de crisis en materia de salud, porque tanto el rey como su nuera, Kate Middleton, la princesa de Gales, pues anunciaron hace unos meses que padecen cáncer. Sí, tremendo, ¿verdad? Ya hace un año. Y también hay 2 efemérides más que te voy a robar. Mira, nació Sigmund Freud, el médico austriaco, padre del psicoanálisis. Y otra que a mí me gustó mucho, el Día Internacional Sin Dietas. Bueno, eso sí. Entonces mejor con esa nos despedimos, ya que es el Día Sin Dietas. Me voy por un frappé, ¿cómo ves, Klaus? ¿Qué se te antoja a ti? Pues vámonos, ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y gracias a Patti Makercher hoy, que estuvo con nosotros en la producción.